La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Sean todos bienvenidos, comenzamos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Razón Radio. Arrancamos en este viernes 31 de enero del 2025, último día de este primer mes del año. Vemos hoy sol. Salió el sol acá en la zona sur de la ciudad de La Paz. Ahí vemos cómo el astro rey dice presente después de estar unos días ausentes, ¿no? Vamos a tener ese panorama por lo menos en los siguientes días. Hoy contarles que estamos con una temperatura actual de 9 grados centígrados en la zona sur, el viento en dirección oeste a 3 kilómetros por hora, la humedad del ambiente es del 72%. Hoy tendremos una temperatura máxima de 18, es decir, duplicaremos a la actual, así que estaremos al mediodía con una temperatura bastante agradable. ¿Y qué les digo el fin de semana? Vamos a tener cielo parcialmente nublado, vamos a estar con temperaturas máximas entre los 18 y 19 grados, así que un fin de semana espectacular en la sede de gobierno para hacer planes al aire libre. Así que si usted pensaba hacer algo al aire libre, este fin de semana podría ser la mejor opción. De ahí ya no sabemos qué va a ocurrir. Sabemos que las lluvias van a estar hasta marzo, así que por lo menos el sol estará presente esta jornada, calentándonos un poquito y descansando de la lluvia que esta vez sí que ha golpeado bastante a la ciudad de La Paz y también a otras regiones del país. Mucha información en este primer mes que termina. Prácticamente también estamos a 3 días del inicio de las clases. El próximo lunes 3 de febrero arrancan las chicas y los chicos volverán a clases. Así que vamos a estar también pendientes de eso. A propósito de clases, la pregunta era ¿qué va a ocurrir con el COVID-19? Porque arrancábamos el 2025 con un disparo de casos en, por ejemplo, Santa Cruz del COVID-19, que creíamos era una etapa superada, pero claramente nos dice, un ratito, estoy acá todavía. En algunos departamentos se ha decidido que, por ejemplo, en el caso de La Paz, en el caso de Cochabamba, vuelvan a clases las chicas y los chicos con barbijos y con medidas de bioseguridad. A ver, vamos a ver si hay alguna disposición, diríamos ya nacional, porque estas eran decisiones de las direcciones departamentales. Está junto a nosotros Max Enríquez, viceministro de Vigilancia Epidemiológica, para justamente hablar de esto, hacerle la consulta, si existe alguna medida brindada desde el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, estamos a días del inicio de clases. Hay algunas consideraciones que se han tomado al interior también de las unidades educativas, del sector educativo y de salud. Nosotros nos mantenemos todavía con aquel protocolo de bioseguridad que se establece frente a estos casos y el inicio de clases. Es uno de ellos, de estos momentos especiales en los cuales hay que tomar las previsiones necesarias, ¿no? Si bien hemos tenido el brote en Santa Cruz, o con mayor número de casos en Santa Cruz, y luego hemos tenido en algunos otros departamentos unas subidas, para esta última semana tenemos que mencionar que ha habido una reducción bastante importante. Claro, también decíamos que estaba asociado a una temporalidad y a unas actividades de fin de año, por las cuales también había habido ese incremento. Y es probable que al inicio de clases también tengamos el mismo efecto. Es muy probable, porque si bien ha bajado sustancialmente, estamos con menos de 290 casos en todo el país, eso también va a implicar que tomemos nomás las medidas y los recaudos necesarios. Bien, viceministro, ¿cuáles son las medidas que tienen que tener en cuenta padres y madres de familia y las y los estudiantes?
Primero que nada, los padres de familia que están pues en contacto directo con los niños, con los escolares, tienen que ver si su niño está con algún cuadro respiratorio. Si está con un cuadro respiratorio, evite enviarlo a clase. Permanezca en su domicilio con todos los cuidados necesarios, hidratándolo y alimentándolo bien y haciendo todos los cuidados. Viceministro, entonces evitemos enviar. Dígame. Antes de que siga con el segundo punto, ¿qué sería un cuadro respiratorio? ¿Cuáles son las alertas que deben tener en cuenta padres y madres de familia? Fiebre elevada, fiebre que esté persistente, que esté molestando, que no lo deje al niño. En algunos casos que esté con esa rinodea, ese flujo de la nariz, ese moquito que se le chorrea, que haya esas molestias generales en el organismo, en el cuerpo, que está desganado ese niño. Esas son las principales características que hay que tomarlas en cuenta para un cuadro respiratorio. Y que esté agitado, ¿no? Que esté agitado, porque todo cuadro respiratorio siempre va a provocar esa manifestación clínica. Bien, perfecto. Entonces, si hay estos síntomas que nos decía, alerta, no mandar al colegio. ¿Qué otra recomendación? Mejor no mandar. Ahora, cuando van y, bueno, los niños todos quieren ir a clases ya nomás, ¿no ven? Claro, para van a estar encontrar 5 de la mañana listos. Ya están listos los chicos. Si están con esos cuadros, que es llevadero y que no parece que no está muy complicado, enviarlo con un barbijo. De esa manera vamos a proteger al resto de los niños para que eviten contagiarse también si es que está circulando el virus. Hay varios virus que están circulando en el momento, ¿no? Entre esos está el virus sincicial respiratorio, el virus de la gripe, el COVID. Entonces, un barbijo siempre va a hacer la diferencia. Evita de cualquier manera que pueda transmitirse la enfermedad. El enviarles con su alcohol gel, con su alcoholcito, eso es importante. Bien, alcohol entonces, alcohol en gel o alcohol al 70%, así, ¿no? Al 70%, sí. Bien, ¿por qué no al 90%? Aprovecho de preguntarle. Sí, es que la concentración muy alta no hace que se produzca la limpieza misma, asepsia, sino más bien que lo concentra, digamos, no hace no tiene un buen efecto, por eso es que disminuimos para que tenga el efecto de limpieza. El otro lo mantiene como estático, si se quiere. Bien, perfecto. Viceministro, todas y todos, tengan o no síntomas, ¿deben volver a clases con barbijos o no? Bueno, hay una instrucción desde el Ministerio de Educación que deberían de hacerlo de esa manera, pero para no causar las incomodidades, por ejemplo, en el lado oriental, es hacia las personas que estén cursando estos cuadros respiratorios. Y ahí entra en juego también la comisión de salud, que está conformada desde el director, los profesores, los padres de familia, los mismos alumnos, los dirigentes de los alumnos y el sector salud. Entonces, de manera que si se ve que en una unidad educativa, en un curso determinado, tenemos más de un 20-30% de los niños que estén cursando con esta enfermedad, habrá que tomar las medidas necesarias de un aislamiento, de evitar que vuelvan a clases durante una semana, 5 días o 4 días, dependerá del cuadro, para evitar que sigan contagiando al resto. Entonces, estas van a ser una determinación conjunta entre padres, profesores y los mismos alumnos y el sector salud. Viceministro, aprovechando que está con nosotros, usted nos decía que en la semana ya de lo particular nos vamos a ir a lo general. Usted nos decía en la última semana se han reducido los casos, solo 290 en todo el país en torno al COVID-19. ¿En qué momento estamos de este virus? Estamos bajando. Mire, habíamos llegado en la semana 2 con ese brote importante en Santa Cruz a más de 599 casos. Para la semana 3 hemos reducido a 459 casos. La semana 4, que es la que estamos concluyendo, estaban con 293 casos. Entonces hay una reducción muy, muy importante y tan importante que en Santa Cruz, por ejemplo, de esos más de 400 casos, para la última semana han reportado 49 casos. En Cochabamba sí hemos tenido una reducción mínima de 118 casos, hemos bajado a 115.
que es el departamento que tendría más casos, y La Paz, que de 80 ha reducido a 68. Los otros no son menos importantes, pero la reducción también tiene muy pocos casos. Por eso es que decimos que estos son ciclos, ¿no es cierto? Van a haber estos brotes temporales, esporádicos, pero lo que sí tiene que quedar en la cabeza es que el virus de COVID no ha desaparecido, va a seguir manteniéndose, nos va a seguir provocando. Este último brote ha provocado 4 muertes, entonces hay que tomar en cuenta sobre todo las poblaciones vulnerables. A propósito del COVID-19, las vacunas, se mencionó que iban a llegar 500,000 de dosis. ¿A quiénes está disponible o para quiénes está disponible las vacunas de COVID-19 en el país? Mire, nos ha llegado más de 570,000 dosis que están distribuidas en todos los establecimientos de salud. El más cercano a su domicilio, ahí lo puede encontrar. Es sobre todo poblaciones vulnerables. ¿Por qué? Porque eso está provocando la muerte, no solamente en Bolivia, sino en el resto de los otros países también. Las personas con enfermedades de base son mucho más vulnerables. Eso queremos que nos comprenda la población. Y estas personas, sobre todo, ¿no es cierto?, que COVID no ha desaparecido y que les va a volver a afectar. Y en muchos de los casos, como hemos tenido las 4 muertes, eran personas que tenían diabetes, hipertensión, obesidad, tenían problemas renales, problemas cardíacos. Esa es una población objeto, es una población vulnerable. Los mayores de 60 años, bueno, hay una ya disminución de las defensas, también los hace vulnerables. Las personas que trabajan en establecimientos de salud, que también al estar en contacto con personas enfermas, también se ponen en alta susceptibilidad, hay que vacunarlos. Y las mujeres embarazadas. Pero a esto tenemos que añadir también algunas poblaciones que de riesgo, ¿no es cierto? Y ahí decíamos en la última entrevista que tuvimos en La Paz, les decíamos a los quienes se concentran, los periodistas, porque van a una misma nota y hay 15, 20 personas que están en contacto y uno de ellos podría estar transmitiendo la enfermedad. Entonces también es una población que tiene que cuidar. Bien, usted mencionaba mujeres embarazadas. ¿Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna? Perfectamente, no es por enfermedad, porque el embarazo no es enfermedad, es un estado fisiológico. Entonces necesitamos que también se protejan, porque hay un ser también que tienen que proteger. Entonces siempre hay una disminución, se alimentan menos, están un poco más susceptibles a cualquier tipo de infección. Entonces sí es adecuada para las mujeres embarazadas, sin ninguna contraindicación. Bien, viceministro, quiero aprovechar también para preguntarle la situación del dengue. Estamos en época de lluvias y es conocido que al día siguiente de las lluvias sale el sol, aparecen los mosquitos y con los mosquitos viene el dengue, Zika, chikungunya por el Aedes aegypti. ¿Cuál es la situación del dengue en este momento, viceministro, si usted tiene el dato? Sí, miren, hemos estado haciendo acciones desde mayo, abril, nosotros con las mingas conocidas, ¿no es cierto? Esos trabajos comunitarios que han servido y van a seguir sirviendo, y en este momento se están haciendo desplazamientos también del recurso humano desde el Ministerio de Salud para apoyar en Beni, en Ribera Alta, sobre todo en Trinidad y en Cobija. Entonces son los 2 o 3 municipios donde tenemos una mayor concentración de estos casos. También atribuible pues a la temporada de lluvias que han estado presentándose. Y de seguro si no hacemos estas acciones de prevención, como es la eliminación de los inservibles, de seguro que vamos a tener brotes como el del 2022, que hemos tenido un brote bastante importante, pero ya con esa lección el 23 hemos hecho todas esas limpiezas y producto de eso es que Santa Cruz, por ejemplo, no ha tenido una epidemia el 23 ni el 24. Entonces, esa es una lección aprendida. Limpiemos la casa, eliminemos los inservibles, el desmalezado, el cuidado, camisas de manga larga, pantalones largos, el uso de malla milimétrica, el uso de repelentes y un diagnóstico oportuno, porque en este tipo de enfermedades las horas cuentan. Entonces, tenemos que ir rápidamente para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Viceministro, para la población que nos ve en lugares donde hay mosquitos y el riesgo de contraer dengue es bastante alto, ¿qué no debe hacer cuando tiene algún síntoma? Automedicar.
Bien. La automedicación siempre distrae a una enfermedad. Si yo empiezo a tomar cualquier tipo de medicamento, ya puede ser algún para bajar la fiebre, ya está bien, pero si empiezo a tomarme yo antibióticos y una serie de otros medicamentos que lamentablemente suelen estar a la mano de las personas, entonces ahí podemos estar confundiendo ya el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Mientras pasen más horas, más complicado poder hacer la detección, porque estamos, como nosotros llamamos, encubriendo, digamos, una enfermedad, y eso es lo que no queremos. Es mejor que lleguen, se diagnostiquen, no es dengue, ya, ¿qué es? Chikungunya, no es chikungunya, es Zika, no es Zika, es COVID, bueno, ya sabemos de qué se trata, ¿no ve? Pero cuando nos automedicamos, eso es bien complicado y suelen tener desenlaces no muy favorables. La misma pregunta que le hacía respecto a los cuadros respiratorios. ¿Qué nos debe alertar o qué debe alertar a la población para suponer que puede tener dengue? Esa fiebre constante, permanente, hay una fiebre elevada. Hay otro de los temas muy importantes, es el dolor característico, es un dolor retroocular, es decir, que te duele como que quisiera salirse tus ojos, ¿no? Esa irritación, hay un sarpullido como una especie de alergia en el cuerpo, son formas en las que se presenta el dengue. Y mucho más complicado si empieza a haber cualquier tipo de hemorragia, ya sea gingival, es decir, a nivel de la boca o de la nariz, que está empezando a sangrar, eso ya es bastante complicado. Entonces, antes de eso es mejor siempre llegar oportunamente a un establecimiento de salud. ¿En cuánto tiempo se descarta o se afirma que uno tiene, por ejemplo, dengue cuando llega a un centro de salud en el país? Le van a hacer una prueba que en 24, 48 horas ya le van a dar su resultado y ya van a poder tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Viceministro, ¿se ha coordinado, por ejemplo, con los municipios para el trabajo de fumigado? Usted nos decía, en abril, mayo ya arrancaron con las mingas. Después vienen los fumigados. ¿Se ha trabajado de manera coordinada? ¿Con cuáles se ha trabajado mejor y con cuáles de repente no tanto? Nosotros tenemos registrados como 19 municipios endémicos donde hay mayor presencia. Ahora, el cambio climático también hace pues que ya el mosquito se adecue, vaya subiendo en los niveles sobre el nivel del mar, ya los encontramos en zonas donde realmente antes no existía. El caso es Cochabamba cercado, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Cochabamba. Antes no teníamos, pero ya el año pasado hemos tenido un brote importante en la zona sur, donde hemos encontrado que no se han hecho los procesos de limpieza, no nos han apoyado, realmente ha sido muy, muy lamentable, no hemos podido coordinar ahí. Siempre lo que pedimos es una coordinación. Hace unos 2 meses atrás nos hemos reunido en la ciudad de Santa Cruz entre alcaldes, los hemos convocado de estos municipios endémicos para firmar un compromiso de trabajo conjunto con niveles competenciales. El ministerio provee de los elementos, el CEDES tiene su elemento operativo y el municipio tiene sus elementos operativos. Entonces, entre todos tenemos que hacer fuerza para poder salir. La fumigación es un proceso que puede ser muy transitorio. Lo más relevante en este caso de dengue es no darle lugar a que se procree el mosquito. Es decir, si dejamos los vasitos, los frasquitos, las botellitas ahí conteniendo agua, de seguro que ahí va a crearse el mosquito y vamos a tener siempre el problema. Si tenemos la maleza alrededor, pues es adecuado para el mosquito, ahí va a estar viviendo y no lo vamos a poder eliminar. Vamos a eliminar con el fumigado a los que estén volando al mosquito adulto, pero los huevos a los 3 días otra vez ya van a estar teniendo mosquitos. Por eso es importante la limpieza. Y nuestras brigadas que están saliendo también están yendo a hacer este tipo de apoyo a los municipios. Muy bien, viceministro, queremos agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros para hablar a propósito del COVID, dengue. Hemos aprovechado su presencia. Muchas gracias, viceministro, que tenga buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. A cuidarnos, hay una vacuna disponible, la mejor forma de prevenir es vacunar y la limpieza, que es importante para el tema de dengue. Gracias, buenos días. El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, estuvo junto a nosotros. Ya saben, se mantiene el protocolo de bioseguridad para la vuelta a clases. Si su niña o niño está con fiebre elevada, flujo nasal,
un desgano, ¿no? El dolor del cuerpo o está agitado, esas son alertas. Eso quiere decir que mejor no lo envíe al colegio. Si tiene alguno de estos síntomas, pero no tan fuertes, mándelo con barbijo para cuidar a los demás y que no se convierta en un brote de contagios. Así que esa es la recomendación en el caso del COVID. Del dengue, ya saben, fiebre constante, dolor retroocular, como que se quiere salir el ojo, nos decía el viceministro, algún tipo de sarpullido o alergia en el cuerpo, hemorragias, deben ser alertas, esto sobre todo en las zonas donde hay mosquitos, que deben llevarlos al hospital, ¿no? A un centro de salud para que descarten el dengue, no automedicarse, decía, porque esto puede ocasionar más bien un efecto muy perjudicial para la salud. Bien, seguimos nosotros, 8 de la mañana, 22 minutos. Vamos a revisar, como cada mañana lo hacemos, la tapa. ¿Cómo arrancamos esta jornada? Necesitamos, junto al cafecito, al matecito, a la leche con todo y no sé, al chocolate, lo que gusten tomar, vamos a leer el periódico juntos. ¿Les parece? O por lo menos revisar la tapa. A ver. Están en riesgo de ser deportados 200 bolivianos de Estados Unidos. El cónsul Celso Herbas reportó el dato con información de migración de Washington. Esto a propósito de las decisiones del presidente Trump. La Embajada de Bolivia difundió recomendaciones para los connacionales. Esa es la apertura. La subapertura, productores ratifican el paro movilizado contra la disposición que autoriza decomiso de productos. Será el próximo lunes 10 de febrero. Un paro en todo el país. Tenemos un título más arriba, así ya después vamos bajando. ¿Sí? Vamos a ver. Amarga despedida de la sub-20 boliviana de fútbol. Ahí está esa fotografía que acompaña muy bien el título. Ayer era frente a Colombia, ¿no? Bueno, no nos fue muy bien, pero queda la enseñanza. Ayer también Rafa nos decía que queda ciertos valores futbolísticos que van a servir para la división mayores. El caso de Boa impulsa idea de cielos abiertos, cada vez suena más esta idea. Neymar vuelve al Santos de terceros, jugará con nuestro compatriota, volverá a su equipo que lo vio nacer. Detenido en casa TikToker por ataques a Eva Copa, cae banda de atracadores liderada por un policía, precintan 11 surtidores por el desvío de carburantes. En la fotografía principal, colisión aérea en Estados Unidos, un avión y helicóptero militar chocaron en Washington y dejaron 67 muertos. Vamos a estar revisando la información a propósito de esto, las declaraciones también del presidente estadounidense Donald Trump sobre justamente esta investigación que dicen él va a encabezar. Va a estar en esta comisión que va a investigar este hecho que sorprende, porque es de repente el espacio aéreo más vigilado del mundo, ¿no? La capital de Estados Unidos, y ocurrió esto a escasos metros de la Casa Blanca, a escasos metros del Pentágono, que son de repente los lugares más custodiados, decíamos. Así que vamos a estar, por supuesto, revisando la información sobre esto. Volvemos a lo nuestro, ¿les parece? Después de revisar la tapa, después vamos con notas, vamos a ver un tema que nos ha generado esperanza, pero que vamos a ver de qué manera se ha ido trabajando, para ver si esta esperanza condice o no con la realidad o son solo expectativas. Hablamos del litio, el litio que ante la situación de los hidrocarburos en Bolivia, en los últimos meses, sobre todo en el último año, de la reducción de las exportaciones de gas, por lo tanto hay menos divisas norteamericanas, porque ya no nos pagan en dólares. Entonces, ante la escasez de dólares, lo que causa es el efecto que estamos viendo. Se hablaba de que el litio era la posibilidad de salir adelante, de cambiar esa matriz energética de nuestro país. ¿Será así? Está junto a nosotros el
exministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, a quien le agradecemos, columnista además de La Razón. ¿Cómo está, señor Pimentel? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Muchas gracias, Diego. Y igualmente un saludo a ti, al equipo de La Razón y a la audiencia. Adelante. Bien, señor Pimentel, ¿es realmente el litio una alternativa, una salida a las exportaciones bolivianas? ¿Nos va a salvar, como en algún momento se dijo? Quiero decirte que no es precisamente una solución a esta falta de exportación del petróleo, porque el carbonato de litio, si es que cumplen los parámetros que anuncia el gobierno, apenas lograría llegar a unos $500 millones, y lo del petróleo era mucho, 4 veces más. La exportación de materia prima es una gran deficiencia porque no se da a valor agregado. Entonces, el proyecto que teníamos con el presidente Evo Morales buscaba ir a su industrialización, es decir, fabricar baterías. Y sí, las posibilidades de esos ingresos se multiplicaban por $2.000 millones. Con la simple extracción del carbonato de litio, no vamos a cubrir ese déficit. Bien, usted nos decía que el proyecto que habían implementado en la gestión del expresidente Evo Morales se hablaba de la industrialización del litio y ahora no. Sin embargo, desde el gobierno nacional aseguran que son el gobierno de la industrialización y que han trabajado y profundizado el tema del litio con una mejor tecnología. Eso es correcto, sí, es incorrecto, ¿no? Primero hay que hablar de la industrialización en términos precisos. Se trata de transformar la materia prima para un producto del consumo en el mercado. El carbonato de litio que se va a explotar simplemente va a ser un elemento primario para la fabricación de baterías. Ese proceso tiene que tener en principio una transformación a cátodos de litio y posteriormente ya ser parte de la batería. Entonces no es industrialización. Lo que existe es una explotación masiva de una planta piloto de 1.000 toneladas, se va a pasar a 25.000 toneladas, pero es una producción primaria. Eso quiere decir que lo que nos dicen que es la industrialización en realidad no es. ¿En qué se diferencia con el proyecto original concebido hace años? Esta es una explotación primaria con industria. Es industrial la explotación de la materia prima, pero no hay una transformación industrial de materia prima a producto de consumo. Señor Pimentel, ¿qué de diferente tiene el proceso de la extracción directa del litio, que es la que se va a implementar ahora en nuestro país, con la de la evaporación de las piscinas, que era lo que se tenía? Bueno, en principio hay que decir que no conozco yo una producción industrial de extracción directa de litio. Son pruebas que se están haciendo. Nuestra propuesta era utilizar las piscinas de evaporación para limpiar la salmuera, porque en el proceso de evaporación se saca el cloruro de potasio, la sal común que conocemos, y posteriormente el carbonato o el cloruro de potasio, que es una sal utilizante. Esa salmuera residual se pasaba ya a la planta de carbonato de litio, donde se recuperaba este elemento. Cuando hablan de extracción directa, nos hacen entender de que van a sacar directamente del pozo de la salmuera a una planta, y ahí sería ya la producción del carbonato de litio. Es decir, se estaría suprimiendo la fase de la
de la limpieza del cloruro de potasio y del cloruro de sodio. Ahora, señor Pimentel, esto para el país, ¿qué significa? ¿Cuánto más o menos? Sabemos que el precio del carbonato de litio es fluctuante, ha llegado a 40,000, como ha llegado a 10,000 o a 8,000 la tonelada, pero más o menos, encontrando un promedio, ¿cuánto de dinero quedaría para Bolivia bajo este sistema que se pretende implementar? Bueno, hay que pensar que los 2 últimos años el carbonato de litio está fluctuando en $10,000 la tonelada. Es un precio muy bajo. Cuando hacíamos nuestras proyecciones estábamos pensando en 20,000, pero hoy está muy bajo. Entonces, lo que nos dice claramente que hay que pasar a la segunda etapa de agregación de valor. Con este valor, actualmente, y con los parámetros que nos da el gobierno, apenas podríamos obtener nosotros $400 millones al año. Es una cifra muy, muy pequeña, y esto hay que tener en cuenta que sería ya con la producción de cerca de 30,000 toneladas, tal como está proyectado por el gobierno. Entonces, produciendo 30,000 toneladas en las 2 plantas que se pretende construir, estas que se ha firmado el contrato con una empresa rusa y otra empresa china, ¿recibiríamos $400 millones, nos dice, al año? Sí, esa es la cifra que nos pagarían por esa cantidad. Sin embargo, el catch que nosotros recibiríamos es mucho menor, porque para producir eso tendríamos que pagar en primera instancia la fábrica, que cuesta $975 millones. Entonces esto es realmente muy, muy alto para pagarse simplemente con la cifra que vamos a entrar. Hay que pensar que hay un gasto de operación que suma casi $8,000 millones por tonelada, y entonces el saldo final va a ser $12 millones para el Estado boliviano, para ILB. Ah, ok. Entonces, de estos 400 millones que se generan, es 400, diríamos, sin impuestos, por así llamarlo. De ahí hay que empezar a reducir el costo operativo y nos quedarían tan solo $12 millones, ¿le entendí bien? Así es. Con el precio actual, ILB tendría una utilidad de $12 millones al año. Es una cifra muy pequeña que no vale la pena arriesgarse, porque estaríamos encadenados cerca de 70 años para pagar la fábrica que nos están ofreciendo, en este caso la empresa rusa. 70 años, nosotros tendríamos que darle esa concesión, ¿sería para pagar esta planta, esta fábrica? Sí, porque si pagamos con 12 millones cada año para llegar a los 900, son los 70 años. Ah, es decir que estos 12 es para pagar la planta, no sería para libre disponibilidad, digamos. No, estamos atados a pagar la planta. Bien, estamos hablando de una planta. Una de las plantas, sí, que cuesta $975 millones, que la empresa extranjera invertiría. Nosotros tenemos que pagar esos 975 millones y al ritmo de ganancias que usted menciona sería a 70 años. ¿La otra sería lo mismo, con la empresa, por ejemplo, china? Con esta empresa la planta va a costar $850 millones. Esta no nos están vendiendo, es una prestación de servicios. Ellos van a poner su planta, que naturalmente nos van a cobrar con el nombre de servicios. Pero fuera de ello, ellos establecen que hay que pagar una patente de $1,000 por tonelada que se trata.
Y en este caso el negocio es peor. Vamos a tener un déficit en cuanto a la producción de estas 25,000 toneladas con el método chino. O sea que si nos parecía irrisorio los 12 millones el contrato con la empresa rusa, con la empresa china es peor aún. Así es. No, nos dicen que hay que pagar una patente de $1,700 por tonelada. Bueno, estábamos hablando en el anterior caso que eran 8,000 los costos de tratamiento. Hoy hay que sumarlo $1,700 más. ¿Y si está a 10,000, queda 300 la ganancia por tonelada? No, es negativa. Es una operación financieramente negativa. Ahora, vamos a tener que pagar más de lo que ellos nos dicen, porque además hay una cláusula que dice que hay que pagar el costo financiero del préstamo. ¿Dónde se ve esto? No, véalo usted, el interés del 5% sobre $800 millones es una enormidad. 5% es el interés por este contrato de la fábrica del consorcio chino. Sí, ese es el interés bancario que en general se utiliza a nivel internacional, pero el interés sobre 850 millones es una barbaridad. Ahora, estos son los dos contratos que actualmente están en una comisión en la Cámara de Diputados. Estos tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Usted ha tenido algún contacto con asambleístas? ¿Le han pedido de repente que los pueda guiar en torno a este tema que es tan técnico? No, hasta ahora no he tenido ningún contacto con asambleístas, ¿no? Más allá de hace meses que ayudamos a la Federación de Campesinos en la defensa del litio en los términos conceptuales y los errores que estaban cometiendo para el manejo de la actual planta de carbonato de litio. Desde hace 4 meses, podríamos decir, que viabilizamos la visita de una comisión del Parlamento a Uyuni. No he tenido ningún contacto. Ahora, señor Pimentel, se habla de la instalación de estas dos plantas, que sería prácticamente a crédito, estas dos plantas que las tendríamos que pagar. Se habla de un negocio que con los actuales precios del carbonato de litio no es un negocio. ¿Y qué pasa con la planta que se construyó, con la que ya existía, con la que tendría que haber ya empezado a exportar carbonato de litio? ¿Se cerraría? ¿Qué pasa con las piscinas actualmente? El año pasado, este gobierno ha recibido la planta de carbonato de litio que tiene la capacidad de producir 15,000 toneladas al año. Sin embargo, no se la está habilitando. Hay un misterio sobre las razones, pero nosotros suponemos, en principio, que hay un déficit en la construcción de las piscinas. No hay de dónde sacar las salmueras residual para la alimentación de esta fábrica, pero tampoco se ha solucionado el problema de la provisión de agua potable. Entonces son dos problemas que inviabilizan el funcionamiento de esta planta. Este año nos están señalando que se ha producido 2,400 toneladas, una cifra muy pequeña respecto a la capacidad que tiene esta planta de 14,000. Y yo considero que esa baja producción se debe a estos dos elementos. Señor Pimentel, ¿usted tiene información respecto a supuestos despidos masivos en yacimientos de litio bolivianos que estarían superando el centenar de personas que fueron desvinculadas? Sí, ha llegado a nosotros el conocimiento que todo el personal de operaciones que había en la planta de carbonato de litio y de cloruro de potasio ha sido despedida. Efectivamente, si no trabaja una planta que se espera despedir, pero hay que pensar que la planta o que las dos plantas de operaciones requieren aproximadamente unos 250 trabajadores para operar. Y además había un personal que estaba dedicado al mantenimiento de las piscinas. Como se ha dejado
de trabajar en las piscinas, esperando la extracción directa de litio, ese personal prácticamente no tiene que hacer y se había producido a su despido. Es decir, que la política del gobierno ha cambiado totalmente la visión que teníamos de yacimientos de litio boliviano, porque esta empresa estaba encargada de explorar, explotar, procesar, industrializar el carbonato de litio. Hoy lo que se trata es a simplemente tener una administradora de contratos que espere pacientemente los dividendos de estas dos plantas que nos están ofreciendo como servicios. Una última, señor Pimentel, a tiempo de agradecerle. ¿Acaso las piscinas que veíamos en imágenes hace instantes y ese método de la evaporación justamente que permitía sacar el carbonato de litio, no se podía trabajar en paralelo con la extracción directa del litio o tiene que funcionar una en desmedro de la otra? No, si es extracción directa, eso no tiene que ver nada con las piscinas, deberían perforar el salar y sacar la salmuera. Entonces no era incompatible, pero hay una dejadez que prácticamente no han continuado el proyecto. ¿A qué se debe esto? Bueno, no hay una explicación oficial. Sin embargo, considero que es falta de recursos económicos. Cuando iniciamos la planta había un préstamo del Banco Central de Bolivia que se ha estado gastando. El primer año que se paralizó la planta fue en el periodo de años. No se avanzó en las tareas que debían hacer, como era concluir la construcción de las piscinas, y sin embargo han incurrido en gastos que no se pueden paralizar. Había un personal, había energía que consumir, etcétera, y el costo de la operación de esa planta significaba cerca de $30 millones anuales. Entonces se ha estado trabajando durante 4 años sin producir, sin avanzar, y se seguía gastando la plata. Entonces me imagino que al final se ha descapitalizado YPF o yacimientos de litio y no tiene recursos para continuar esto. Pero esta es una falta de imprevisión y es resultado de una política de enterrar el proyecto original y pretender un milagro con la extracción directa de litio. Señor Pimentel, queremos agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros. Hemos conocido detalles técnicos respecto a esta que se creía era de repente la solución o la salida al tema de hidrocarburos, la falta de divisas, la baja de exportaciones de nuestro país. Sin embargo, usted nos aclaró que no es la salida y peor por donde se está yendo actualmente. Muchas gracias, señor Pimentel. Le quedo muy agradecido, Diego, y al personal de La Razón Radio. José Pimentel, ex ministro de Minería y Metalurgia, estuvo junto a nosotros. $12 millones sería las ganancias que recibiría nuestro país al año con estos contratos que ha firmado el Estado con 2 consorcios internacionales, uno ruso, otro chino. Estos contratos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en este momento están en la comisión, en una de las comisiones en la Cámara de Diputados, y que han solicitado una ampliación de la información, más datos técnicos que respalden los contratos que justamente ha firmado el gobierno de Bolivia con estos 2 consorcios. $975 millones una de las plantas, 850 la otra con 5% de interés, y que además debemos devolver, y lo que quede nos llegará de ganancia, $12 millones al año. Nos confirmaba esta información que teníamos respecto al despido de personal de ILB,
porque dice se ha convertido en algo meramente administrativo, porque el personal de operaciones ha sido desvinculado. Esa es la situación entonces en torno al litio. Un manto de piedad, diría un gran amigo mío. Vamos a ver qué opciones nos ha preparado Daniel Gutiérrez en el siguiente informe, la agenda cultural. Les decía que el clima va a estar espléndido, así que veremos qué opciones tenemos el fin de semana acá en La Paz para ir ya agendando a dónde ir. A ver. Enero cierra con música, teatro y cine en La Paz. Para este viernes 31 en Cholahuasi, viernes del Ladies Night. En el Teatro Nuna, desde México, Rodrigo Rojas presenta El Camino de la Lágrima. En el Teatro Cultural Thelonious, Mrs. Magic rinde homenaje a Amy Winehouse en un show lleno de energía y pasión. En Hard Rock Café, Manu Roca celebra su 5º aniversario como cantautor paceño. En la Trovería, tributo a Alejandro Fernández, un evento dedicado al ícono de la música mexicana. En el Bestiario, disfruta de Sincalí, Flamenco Pop. Y esta es la cartelera semanal de la Cinemateca Boliviana. Disfruta de un completo desconocido, Cónclave, Dragon Ball Daima, Emilia Pérez, Truculento Boliviano, Leyendas Urbanas, La desaparición de Elena, Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, El ladrón de perros, Izquierda 21, Cracks del pasado, El Gran Hotel Budapest y El hombre elefante. Y para este sábado 1 de enero en Cholahuasi, noche de salsa con Shekere Salsa. En los versos del capitán, icónico concurso de karaoke precarnavalero. En el Centro Cultural Thelonious, Rodrigo Rojas cierra su gira nacional con un concierto íntimo y exclusivo. En la Trovería Especial Filio y Delgadillo, homenaje a la trova mexicana. En el Bestiario, no te pierdas a Lava Flor. Y en Ulupica, inicio de sesiones presenciales con la literatura rusa del siglo XIX, primera lectura, El Sepulturero. Y para este sábado 1 y domingo 2 de febrero en Casa Grito, Cuadernos Palestinos, un trabajo de investigación sobre la causa palestina y el papel heroico de las mujeres. Las opciones para todos los gustos, ya saben, quienes gusten más del teatro, había opciones de literatura, música, hay todo, hasta noches de salsa había. Bien, ¿les parece si vamos al tema internacional, por favor? Bien, vamos a irnos primero a la última entrevista del día. Vamos a hablar con la vocera de la Alcaldía del Alto, Beatriz Segarrundo. A propósito del inicio de clases, se ha mencionado que el estado de las unidades educativas, por lo menos algunos sectores de maestros en el Alto, denunciaban que no era el apropiado para arrancar las clases el próximo lunes. Estamos a 3 días del inicio de clases. Vamos a escuchar la palabra oficial de la Alcaldía del Alto respecto a cómo se ha trabajado en el mantenimiento de las unidades educativas. Beatriz Segarrundo, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Razón Radio. ¿Cómo estás, Diego? Un saludo cariñoso a toda tu audiencia desde la Ciudad del Alto. Bien, vocera, decía al introducir justamente el tema, los maestros de ciertos sectores han denunciado que no están las aulas o las unidades educativas listas para el retorno a clases. Bueno, eso ya no es novedad. Algunos dirigentes radicales evidentemente nunca van a valorar cualquier tipo de trabajo que se haya relacionado al tema de educación, ¿no? Eso es, para nosotros eso es algo que siempre lo repiten, ¿no? Eso ya no es ninguna novedad. Lo que para nosotros cuenta es el trabajo que hemos ido realizando, toda la gestión 2024, en estos 3 años básicamente. Pero el año pasado, hasta el 30 de diciembre, nosotros hemos refaccionado más de 200 unidades educativas, el año pasado. Ahora, en estas vacaciones de fin de año, hemos ingresado con nuestras cuadrillas de emergencia y hemos refaccionado alrededor de unas 50 unidades educativas. Me refiero al tema de bajantes, cambio de canaletas y el tema de los baños, que es lo más primordial, e incluso goteras que se han observado en algunas unidades educativas. Entonces, no es que no se atiende, por supuesto que estamos atendiendo. Y esto se lo hace en coordinación con todas las organizaciones de padres de familia que hay en diferentes sectores, ¿no? Entonces, estamos nosotros atendiendo
todo el tema de emergencias, que más bien este año, en este mes, en este fin de año no hemos tenido muchos casos, pero sí hemos estado al pendiente. Evidentemente podemos tener algunas debilidades por diferentes factores. Uno de esos factores, por supuesto, que es el alza de los insumos, como por ejemplo, antes la pintura, el bote de pintura costaba 320 bolivianos, ahora se ha elevado, ahora está en 530 bolivianos. Entonces, esos aspectos también alteran el presupuesto que nosotros tenemos destinado al tema de educación. El año pasado hemos ingresado con diferentes cuadrillas para poder refaccionar el tema del pintado de unidades educativas, el tema de los baños, entre otros aspectos, pero también el tema de electricidad, el tema del internet, todo eso se tiene que mejorar. Pero vamos a seguir realizando este tipo de trabajos. Nuestras cuadrillas no descansan, constantemente estamos en estos trabajos. Como municipio tenemos un presupuesto destinado al tema de educación. Mira, son 86 millones de bolivianos que le estamos destinando al desayuno escolar. Desde el primer día de clases hasta el último día, nuestros niños van a gozar de su desayuno complementario. Nosotros tenemos un presupuesto de 40 millones al tema de educación. 30 millones que es para el tema de infraestructura y 10 millones para el tema de refacción de unidades educativas. Estamos entregando aulas en varias unidades educativas. El año pasado hemos terminado cerrando la gestión con aulas en el distrito número 8. Más de 12 unidades educativas han sido beneficiadas con aulas. Entonces el presupuesto se mantiene, los 40 millones están ahí, y estamos con más de 3,5 millones para el tema de emergencias. No le estamos reduciendo ni un centavo a el área de educación en el municipio de la Ciudad del Alto. Pese a que el gobierno nos ha reducido el presupuesto en IDH, en IDH que antes se gozaba con un buen presupuesto, pero ahora simplemente tenemos menos de 100 millones. Pero nosotros contamos con nuestros recursos propios, con el tema de coparticipación tributaria, y con esos recursos estamos cubriendo el tema de educación y el tema de salud. Por lo tanto, consideramos de que hay condiciones para el retorno a clases de este próximo lunes 3 de febrero. Vocera, usted nos decía, más de 200 unidades educativas se han atendido el año pasado, en las vacaciones en las cuadrillas 50. ¿Cuántas unidades educativas hay en la Ciudad del Alto? Infraestructura. Hablando de infraestructura, tenemos alrededor de 330 infraestructuras. Okay. Unidades educativas. Instituciones, diríamos, ¿no? O sea, edificios. Así es, infraestructuras. En algunas unidades educativas funcionan hasta 3 direcciones. Turno mañana, turno tarde y turno noche. Entonces tenemos 320 infraestructuras de unidades educativas y tenemos más de 400 direcciones. Perfecto. Se denunció, por ejemplo, que algunas unidades educativas públicas en el país, no sé si esto ha ocurrido en el Alto, si usted sabe, por ejemplo, cobraban a los padres y madres de familia un aporte que decían para mejorar pupitres, para comprar vidrios, para pintar, para arreglar, cuando esa es una tuición del municipio. Esto nos contaba el viceministro Jorge Silva. No sé si esto ocurrió en la Ciudad del Alto o si usted sabe. Bueno, al parecer las denuncias son en todo el territorio nacional, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? Nuestra alcaldesa Eva Copa constantemente recomienda, les dice a los papás que no pueden pagar ningún tipo de multas, ningún tipo de montos económicos. Nosotros agradecemos a los papás que siempre coadyuvan para que los estudiantes no tengan ninguna necesidad, ¿no? Si van a realizar algún tipo de aporte a la unidad educativa, bueno, que lo hagan en enseres. Eso es lo que siempre señala nuestra alcaldesa. Nosotros no validamos ningún tipo de cobros. Eso seguramente es alguna iniciativa de parte de la dirigencia, no lo sabemos. Nosotros no legalizamos ningún tipo de cobros a las unidades educativas. Agradecemos más bien el apoyo de los padres de familia que llevan algún tipo de enser, alguna cosa, no, algún evento, algo
que tal vez a nosotros se nos pasa, eso sí agradecemos, pero nosotros no estamos de acuerdo con ningún cobro que se haya realizado, que se realice en alguna unidad educativa. Vocera, queremos agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros. Entonces, todo listo para que chicas y chicos en el Alto vuelvan a clases el lunes. Usted nos decía el trabajo que vienen realizando. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Mira, Diego, el trabajo es todos los días. Este fin de semana vamos a seguir ingresando con las cuadrillas. Si hay que seguir fortaleciendo, lo vamos a hacer. No es que solamente se refacciona en tiempo de vacaciones, no, se lo hace todo el año. Y vamos a seguir con este trabajo mientras la época de lluvia dure. Vamos a intensificar. No nos van a parar ningún tipo de críticas, ningún tipo de situaciones que se presenten. Nosotros vamos a seguir con el trabajo de refacción en las unidades educativas. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Beatriz Segarrundo, vocera de la Alcaldía del Alto, estuvo con nosotros a propósito de el mantenimiento de las unidades educativas. Nos decía que el desayuno escolar está garantizado, 86 millones de bolivianos se ha destinado para aquello, 40 millones para educación, que están distribuidos en 30 para infraestructura y 10 para refacciones. Así que, bueno, es el trabajo o la posición oficial de la Alcaldía del Alto. Hablando de posiciones oficiales, nos vamos a ir hasta Estados Unidos con las informaciones. La posición oficial de Donald Trump respecto a este accidente en el que murieron 67 personas. El choque de este avión con un helicóptero militar, con 3 justamente oficiales a bordo, en uno de los lugares más custodiados del mundo, en de repente el cielo más controlado. ¿Qué pasó? Esta es la explicación del presidente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusó el jueves a los programas de diversidad promovidos por sus predecesores demócratas Barack Obama y Joe Biden de haber influido en el accidente aéreo en Washington. El miércoles, un avión comercial con 64 personas a bordo chocó con un helicóptero del ejército con 3 militares sobre el río Potomac. Trump aseguró que se ha pasado a una misión de recuperación de cuerpos porque tristemente no hay sobrevivientes. El republicano prometió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de lo ocurrido, pero arremetió duramente contra Obama y Biden, a quienes acusó de haber instaurado estándares de seguridad bajos, al permitir una directiva para evitar que hubiera demasiados blancos. Así atacó a los programas de promoción de la diversidad en la administración, y más concretamente en la Agencia Federal de Aviación. Mi administración establecerá el estándar más alto posible para la seguridad de la aviación. Tenemos que contar con nuestra gente más inteligente. No importa cómo se vean, cómo hablen o quiénes sean. Lo que importa es el intelecto, el talento, la palabra talento. Tienen que ser talentosos, genios, naturalmente talentosos. No podemos tener gente común haciendo ese trabajo. No podrán hacerlo. Consultados sobre si culpará directamente a los controladores aéreos y a los programas de diversidad de la catástrofe, reconoció que no lo sabía, pero que podría ser. Afirmó, no obstante, que la trayectoria del helicóptero militar era increíblemente mala. Según informó The New York Times, el número de personal de la torre de control aéreo del aeropuerto Ronald Reagan de Washington no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico en el momento del accidente. La Administración Federal de Aviación informó que el avión era un Bombardier operado por una subsidiaria de American Airlines, y la aerolínea informó que el aparato viajaba desde Wichita, Kansas, al aeropuerto Ronald Reagan de la capital estadounidense. El helicóptero efectuaba un vuelo de entrenamiento, según informó un portavoz militar. Con 67 muertos, es la peor catástrofe aérea en Estados Unidos desde que un avión de American Airlines se estrelló poco después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York en noviembre de 2001. La posición oficial del gobierno de Donald Trump, esta conferencia que brindaba ayer el presidente de Estados Unidos. Bien, a propósito de presidentes, ¿cómo va la carrera presidencial en nuestro país? Volvemos a lo nuestro y nos vamos a ir con esta nota que se publicaba hace instantes del autor Daniel Centeno de nuestro medio de comunicación. Andrónico lidera encuestas de Claure con el 16% de intención de voto. Manfred segundo. La encuesta omite al expresidente Evo Morales debido a que, comillas, no está habilitado para participar.
Las esperadas encuestas del empresario Marcelo Claure develaron que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lidera la intención de voto con el 16%, seguido bastante cerca por Manfred Reyes Villa, líder de la alianza APB Súmate. Comillas, Andrónico Rodríguez lidera la encuesta con un 16% de intención de voto. Manfred Reyes Villa se posiciona en segundo lugar con un 15%. Chi Yung Chung ocupa el tercer lugar con un 13%, informó el presidente del Club Bolívar en sus redes sociales. La encuesta a cargo de Pantera Research se realizó entre el 5 y el 21 de enero de esta gestión, con una muestra representativa de 2.000 personas mayores de 18 años y con un margen de error del 2.2%. Ahora sí, nos vamos a los números. Andrónico Rodríguez, primer lugar, 16%. Reiteramos, el expresidente Evo Morales en esta segunda encuesta del empresario Claure no ha sido medido, porque explica en la nota también que no estaría habilitado para participar. Andrónico Rodríguez, primer lugar, 16%. Manfred Reyes Villa, segundo lugar, 15%. Tercer lugar, Chi Yung Chung, la sorpresa o no, ahí está, con el 13%. Cuarto lugar, Jorge Tuto Quiroga, 9%. Quinto lugar, Samuel Doria Medina, que son los dos que están disputando quién va a estar en la papeleta por el bloque opositor. Ahí hay 1% de diferencia. Luis Fernando Camacho, 7%. Carlos Mesa, 4%, que el anterior viernes renunció justamente a las aspiraciones presidenciales. María Galindo, ahí está, se había extrañado y se había preguntado por qué no estaba en la primera encuesta y ya está en la segunda. 4%, Luis Arce, 2%, Vicente Cuellar, 2%, Eva Copa, 2%, candidatos marginales que tengan menos de 1% suman el 3%, otros 7% y no sabe, no responde 8%, ¿no? Entonces, el no sabe, no responde está ahí entre Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho. Seguro, a partir de la publicación de estos resultados, las repercusiones durarán hasta el lunes. Y hasta el lunes con nosotros también. Hemos llegado al final. Ya saben la invitación. A las 11 viene el Piedra, Papel y Tinta. Imperdible, como siempre. A las 12 arranca Marcas, con todos los detalles del deporte. La participación de Bolivia en el Sub-20 seguro será el plato fuerte. Todo esto emitido por la señal de Palenque Televisión. Por supuesto, La Razón todo el momento actualizando la información de lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras en todas nuestras plataformas. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana, un buen inicio de mes. Mañana arrancará Febrero Loco, así que sea un mejor mes y que sea un mejor tiempo. El lunes volveremos nosotros a las 8 en punto de la mañana. Y también volverán chicas y chicos a clases. Así que disfruten su último fin de semana de vacaciones. Chao, buenos días. La Razón Plus presentó La Razón Radio. Una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Gracias por su sintonía. Hasta luego.